Sí, ¿se oye? Sí, bien. Bueno, buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Soy Antonio Barrachina, el director de aquí del ISLA, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, y bienvenidos a todos a esta que es su casa. Hoy tenemos una jornada muy interesante, muy novedosa, sobre nanomateriales, exactamente gestión de riesgos laborales en trabajadores expuestos a nanomateriales. Es una jornada que hacemos en colaboración con FREMAP. Nosotros estamos abiertos a colaboraciones y participaciones con instituciones, con mutuas, con empresas, para todo tipo de actividades, eventos y líneas de actividad de investigación que nos quieran proponer. Entre ellos, ya el año pasado iniciamos y mantuvimos una línea de colaboración con FREMAP. Este año la volvemos a mantener y a reiterar. Esta es la primera jornada en la que vamos a colaborar. Vamos a tener otra para el mes de abril, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Ruiz, que es ingeniero técnico industrial, tiene el máster en las 3 especialidades en prevención de riesgos laborales y es colaborador también de la Universidad de Cantabria en las líneas de investigación de nanotecnología y nanomateriales. Javier, bienvenido. Yo creo que va a ser una ponencia interesante. Me imagino que todos ustedes, la inmensa mayoría, son técnicos e investigadores expertos en estas materias, con lo cual saben de esto infinitamente más que yo. Pero espero y deseo que esta jornada sea una jornada interesante y una jornada de colaboración para todos los aquí presentes. También tengo que indicarles que desde aquí, desde el ISLA, como les decía, estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones que nos puedan surgir. Hemos iniciado una línea de colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Nos propusieron a los distintos institutos autonómicos participar en una línea de investigación sobre nanotecnología. Nosotros dijimos que sí. Al final creo que han sido 13 institutos los que se han inscrito en esta colaboración. Tenemos un técnico asignado a estas actividades y en principio se va a pasar un cuestionario a los distintos institutos implantados y asentados en la Comunidad Autónoma de Aragón para que puedan colaborar con nosotros y con el Instituto Nacional. Y la idea es que una vez realizada esta primera toma de contacto con los institutos de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón, relacionados fundamentalmente con la universidad y con el CSIC, podamos el año que viene, en el 2019, extender esta colaboración a empresas que producen, desarrollan, comercializan productos relacionados con nanotecnología y con nanomateriales. También tenemos otra línea abierta que esperemos que también fructifique con la Fundación Laboral y relacionada también con algún estudio de investigación con el tema de la nanotecnología, y les iremos avisando oportunamente. Es un tema novedoso, es un tema interesante, y tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Javier para ilustrarnos sobre esta materia, y estoy seguro que va a ser muy provechosa su ponencia y su participación. Nada más por mi parte, simplemente agradeceros la colaboración, Javier, y gracias a todos por vuestra asistencia. Nada más. Buenos días. En primer lugar, agradecer al ISLA la invitación que me han hecho, y agradeceros a todos vosotros que estéis aquí. Esperamos que sea una mañana fructífera, que nos llevemos cosas para casa, bastante información que os voy a dar, y sobre todo os quiero generar dudas, inquietudes en el tema nano, que hay muchas dudas, muchas inquietudes, pero también quiero conseguir un poco de certidumbre, sobre todo a la hora de cómo evaluar los riesgos y qué medidas de control tenemos que tomar en nuestras empresas, centros de investigación, universidades que estáis por aquí, pues ver un poco qué certidumbre hay a día de hoy. Vale, ¿cómo tengo prevista enfocada la jornada? Pues bueno, vamos a estar hora y media, haremos una pausa de un cuarto de hora y después ya continuaremos. En la primera parte os quiero introducir en el mundo nano. Aquí hay algunos que estáis ya más que introducidos, ya sumergidos en él de fondo, pero otros igual no tenéis tanto conocimiento. La siguiente tema que voy a tocar es el tema de la peligrosidad que se conoce en la toxicología de los nanomateriales.
Seguiremos con la evaluación de riesgos, cómo hay que evaluar los riesgos, y terminaremos con cuáles son las medidas de control y los medios de protección o EPIs necesarios para controlar el riesgo y trabajar de una forma segura. Vale. Bueno, ¿qué estrategia hay hoy en día o qué estrategia siguen las empresas cuando alguien les dice que van a empezar a trabajar con nanomateriales, que están investigando con nanomateriales, que lo van a incorporar en su proceso? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pues lo primero que se tiene que preguntar uno es si eso es peligroso. Una vez que se lo pregunta, dirá, ¿hay riesgo para mis trabajadores? ¿Realmente hay presencia, pero van a estar expuestos? Pues bueno, nos hacemos la pregunta, estudiamos el caso, revisamos bibliografía, vemos que hay mucha incertidumbre y la tendencia más habitual es no hacer nada. Es la tendencia actual. Sobre todo a nivel de empresas. Después, en instituciones públicas igual se hace un poco más, pero debido a la limitación de presupuestos, pues hay muchas cosas que quedan sin hacer. Vale, pues el objetivo de esta jornada es intentar sacar conclusiones que sean suficientes a partir de datos insuficientes. Este va a ser un poco el objetivo que tenemos. Vale, haciendo un poco de historia, desde el año 2010 ya los medios de comunicación nos empezaban ya a avisar. Ya empezaba a salir publicaciones de decir, ojo, que igual estas cosas tan pequeñitas, tan nano, igual tienen un poco de peligro. Si veis una encuesta que se hizo en el año 2009 por la agencia europea a expertos en higiene industrial, pusieron a las nanopartículas en una escala del 1 al 5 como la mayor preocupación que vamos a tener o el mayor desafío a nivel de higiene. Otra encuesta importante que hicieron una asociación de seguros privados, pensar que después esto, si a largo plazo o a corto plazo hay daños a la salud, a trabajadores o daños al medio ambiente o cualquier otro tipo de daño, puede haber unas responsabilidades civiles. Y claro, a los seguros les interesa un poco pues saber si esto realmente les va a suponer un incremento de la prima de seguro a sus clientes. Bueno, hicieron una encuesta tanto si el tema de los nanomateriales o nanopartículas va a ser un problema de salud pública, un problema de salud a los consumidores que realmente consumen esos productos o un problema de salud a los trabajadores. Me enfoco más un poco al tema de los trabajadores, que es por lo que estamos hoy aquí. Preguntaron a personas no expertas, profesionales de los seguros y a expertos en nanotecnología. Bueno, pues si nos fiamos un poco más de los expertos, nos dicen que hay un riesgo alto para los trabajadores, prácticamente un 60% de los expertos. Un riesgo alto. Bueno, haciendo un poco de historia, si veis la última portada de la revista de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de nanomateriales, un artículo publicado en el sector de la automoción. Prácticamente todos los coches que hay en el mercado, de una u otra manera, llevan nanomateriales. Y si nos vamos para atrás en el tiempo, al año 2009, ya nos preguntábamos, o el instituto se preguntaba, si las nanopartículas son realmente un riesgo pequeño o no. Bueno, hemos avanzado algo en estos prácticamente 8 años, que es un poco desde que ha empezado a hablarse mucho del tema nano. Bueno, hemos avanzado, veréis todas las publicaciones que hay, las nuevas normas que están saliendo, y esto está avanzando a nivel de seguridad y salud de manera muy rápida. Vale, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo considera a los nanomateriales como un riesgo emergente, todo el tema de las nanotecnologías, y sobre todo hay que promover mucho el tema de la investigación y detectar colectivos de riesgo, que lo que os han comentado antes tiene mucha relación con esto. Vale. Bueno, nanoescala. Ya sabéis, nanoescala es aquella escala que va entre 10 a la menos 9 metros y 10 a la menos 7. Tener ese concepto, pues es muy difícil de visualizar. Si en lugar de 10 a la menos 9 hablásemos de 10 a la 9,
Pues ahí lo vemos más fácil. 10 a la 9 equivale a dar 25 vueltas a la Tierra. Si vamos bajando en la escala, 10 a la 0 está claro, 1 metro, vamos bajando, 10 a la menos 4, que es una medida que se utiliza mucho, es el ancho de un cabello. Así como dato curioso, nuestro pelo crece a una velocidad de 5 nanómetros por segundo, para que nos hagamos una idea como dato interesante. Glóbulos blancos, 10 a la menos 5. La Escherichia coli, 10 a la menos 6. Los virus, que ya bajan en la escala, 10 a la menos 8. Nuestro ADN, 10 a la menos 9. Nanotubos de carbono, 1 por 10 a la menos 9. Aquí vemos un problema. Estamos jugando en la misma escala. Estamos con nanomateriales que están jugando con el núcleo de la vida, que es el ADN. Estamos en la misma escala. Eso veremos que nos puede dar problemas. Yo siempre lanzo una pregunta. ¿Un elefante puede matar a una pulga? Por poder puede, pero por tema de tamaño le va a costar, ¿no? Le va a costar pisarla y que justamente la mate. Vale, si seguimos bajando, pues podemos bajar en la escala. Aquí tenéis una aplicación de la NASA, en la presentación que se os pasará, vienen todos los enlaces de dónde está sacado todo, y si os queréis meter, cómo os podemos meter en la escala de jugar a nivel de escalas. Vale. A nivel de sintetización de nanomateriales, sobre todo nanomateriales artificiales, que es lo que más vamos a hablar, hay distintas técnicas, sobre todo se llama el enfoque ascendente o descendente. Aquí vemos diferentes técnicas de sintetización, no nos vamos a meter mucho en la jornada, aunque sí tiene influencia en función de la técnica que yo aplique para sintetizar nanomateriales, pues los riesgos que tengan los trabajadores. Si somos a nivel de empresa que ya compramos el nanomaterial que está sintetizado, pues esto generalmente pues en principio no nos va a importar tanto. Sí que nos van a importar los trabajadores que se encarguen de sintetizar los nanomateriales. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como consejero delegado de Mappel España tengo el placer de presentarles nuestro nuevo producto. Tras revolucionar el mundo de la telefonía con el iPhonic, tenemos el placer de mostrarles este prodigio de la nanotecnología. El AINA. Perdone, ¿el AINA? El AINA de Na. Estamos hablando de un producto verdaderamente prodigioso. Pesa menos que el aire y ocupa menos que el aire. Bueno, la nanotecnología, que vamos a ir definiendo un poco qué es los nanomateriales, pues al final es una cosa difícil de transmitir para la gente que no está en el día a día, difícil de saber qué es eso de nanotecnología, nanomateriales. Vamos a ver un poquitillo, haciendo un poco de historia, dónde empieza todo esto, pero aquí me voy a detener un minuto nada más. Richard Feynman en el 59 es el pionero, pero cuando realmente empezamos ya a hablar más del tema nano es sobre todo en el año 81 con el invento del microscopio de efecto túnel o con el invento del microscopio de fuerzas atómicas en el 89. Hasta que realmente no vemos lo que pasa a la escala nano, no empieza esto, digamos, a despegar. Hay muchos premios Nobel relacionados con el tema nano. Incluso, como veis ahí, en el año 2016 el Premio Nobel de Química se dio a estos tres investigadores por, en principio, inventar el motor molecular. Que el motor molecular todavía, pues bueno, está poco desarrollado, como veis aquí en esta frase, está en el mismo escenario que el motor eléctrico en el año 1830. Vale. ¿Por qué es todo importante todo el tema de la nanotecnología? Pues sobre todo porque conseguimos cosas que hasta ahora no teníamos. Por eso es un poco una revolución. ¿Qué conseguimos? Materiales que sean más densos, que sean más duros, más resistentes, que duren más. Todo lo que sea, cosas que nos mejoren lo que tenemos hasta ahora, a priori a la industria le va a interesar. Conseguimos las transacciones de información mucho más rápido. Nosotros cuando estamos con el móvil queremos que vaya más rápido, que todo vaya muy rápido, ¿no? Se reduce la energía consumida. A nivel medioambiental, ¿qué queremos también? Cuanto menos energía consumamos, pues va a ser algo muy beneficioso.
aparecen efectos cuánticos, que esto es un poco lo que nos descoloca, salvo a los físicos cuánticos, que sí que están metidos en ese tema. Los que no estamos ahí, pues nos da un poco así como de alergia a todo el tema de la física cuántica. Se modifican propiedades físico-químicas de los materiales, solubilidad, punto de fusión. Aumenta la superficie específica de una forma muy importante y los números y el número de átomos que hay en la superficie. ¿Qué implica esto? Pues sobre todo que van a ser mucho más reactivos estos materiales. Esto puede ser muy bueno para un catalizador, que sea muy reactivo, pero a lo mejor si en nuestro cuerpo se introduce algo que es muy reactivo, igual nos causa un estrés oxidativo que no nos interesa. Vale, como veis aquí, en un centímetro cúbico de material, 1 de cada 10 millones de átomos está en la superficie. En un nanómetro cúbico, el 80% está en la superficie de átomos. ¿Esto qué implica? Pues como veis aquí, lo que implica es una mayor reactividad. Al conseguir cambiar el color, puntos de fusión, magnetismo, resistencia mecánica, conductividad eléctrica, va a tener una incidencia en todos los sectores de actividad esta tecnología, y de hecho ya la tiene. De momento va poco a poco, pero va más rápido de lo que nos pensamos. Siempre se pone el ejemplo del oro porque es muy visual. Yo aquí tengo un anillo de oro, le veis de color amarillo, es digamos no magnético, inerte, conductivo, pero si el oro lo hago más pequeñito y digamos el oro le trabajo a escala nano, a medida que voy bajando el tamaño cambian totalmente las propiedades de ese oro, ¿no? Vale. Para introduciros en el mundo nano os recomiendo, además es muy divulgativo y lo habéis hecho aquí en Aragón, es el viaje al centro de las cosas. Tenéis todos los vídeos en el canal de YouTube. En colaboración hay una cátedra franca de nanotecnología con la Universidad de Zaragoza. Igual estáis aquí algunos de los que habéis participado en esos vídeos y están realmente bien. Vale, dentro de aplicaciones de nanotecnología, la Organización Internacional del Trabajo, que no son unos cualquiera, ya dijo que en el año 2020 el 20% de productos manufacturados de alguna u otra manera van a tener o se van a deber a la nanotecnología. Desde cualquier coche, móvil, elementos de construcción, todos los que queráis. Bueno, vamos a ir viendo algún ejemplo sin más. Y esta institución americana nos dijo que el impacto de la nanotecnología va a ser superior al que tuvieron los antibióticos, que si no fueran por los antibióticos seguramente yo ahora mismo estaría muerto. Los circuitos integrados, todo el tema de informática, bueno, todo el tema de circuitos integrados, y los plásticos, ¿no? Todos los polímeros. Imaginaos una vida sin esto. Vale. La nanotecnología tiene sus riesgos, pero tiene grandes ventajas. También se está viendo, ya a nivel sobre todo en ensayos celulares, se está viendo cómo podemos combatir el cáncer, la destrucción del cáncer, para visualizar células cancerosas, pues nos da muchas aplicaciones. Tenemos aplicaciones, lógicamente, relacionadas con el mundo tecnológico. Vemos ya que IBM tiene transistores en 5 nanómetros, o sea que cada vez estamos bajando más el tamaño. Tenemos los ordenadores cuánticos que no están a punto de llegar, pero vamos, que se están haciendo muchos avances. Y sí que os quiero decir aquí 2 frases, porque me gusta tenerlas en cuenta para que nos demos cuenta de cómo avanza todo de rápido. En el año 43 el presidente de IBM dijo que con 5 ordenadores en el mundo pensaba que iba a ser suficiente, cuando los ordenadores ocupaban una nave. Cada vez los vamos haciendo más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, ¿no? Y por lo tanto, pues fruto de la nano, pues estamos consiguiendo estos avances. También Bill Gates, que igual le conocéis más, dijo que con 640 kilobytes, pues para todo el mundo iba a ser suficiente, que con eso, con medio disquete nos valía. Como veis ahora necesitamos terabytes y se nos quedan pequeños enseguida. Vale, aplicaciones de nanotecnología en el mundo de los sensores.
ahí sí que se está invirtiendo mucho dinero todo el tema de sensores. No sé hasta qué punto se llegarán a integrar en el cuerpo o lo haremos todo con el móvil, pero el tema de los sensores, lógicamente necesitamos sensores muy pequeñitos, pues ahí sí que es una revolución. Las famosas televisiones que todo el día nos bombardean la televisión, que si tienen Quantum Dot o todo esto, pues también, para ver los colores, mayor gama de colores. A nivel de prevención, los EPIs incluso ya están un poco con la nanotecnología para conseguir saber, por ejemplo, cuándo se agota un filtro de vapores orgánicos. Son diferentes aplicaciones. Aplicaciones de la vida real, en productos de la vida real, donde ya se ha introducido nanomateriales o se utiliza la nanotecnología. Pues bueno, hay muchos productos. Aquí os dejo una página, simplemente es como un juego para encontrar 42 productos de uso cotidiano que tienen nanomateriales. Tiene el problema de que está en alemán, pero bueno. Más páginas, sobre todo que son muy divulgativas y que te haces una visión de 360 grados, donde se ven un poquitillo, sobre todo está relacionado ya con la prevención, las medidas preventivas que funcionan cuando estamos expuestos a nanomateriales en diferentes sectores, como vehículos, sector textil, a nivel de producción, laboratorio. Aplicaciones muy enfocadas al tema de la limpieza, sobre todo superficies que se autolimpien, tanto en cristales, en fachadas, en ropa, el tema textil. En Cantabria, por ejemplo, tenemos una empresa que está trabajando mucho este tema, pues para no tener que lavar la ropa o que no se manche. Bueno, pues ahí hay mucho campo de actuación. Techos de cristal para que no tengan que limpiarlos y no se tenga que subir nadie aquí arriba a limpiar estos techos autolimpiables. Yo simplemente os comento una anécdota de cómo llegó la nano a mi vida sin darme cuenta. Lo mejor siempre es que nos avisen con una etiqueta para que sepas que la nano ya ha llegado a tu vida. Un día me puse, a dar crema en verano, aunque en Cantabria no hace mucho sol, pero en verano sí, tenemos días de sol, y vemos que los nanomateriales llegan a las cremas solares. Muchas cremas solares tienen nanomateriales, no os digo todas, pero muchas. Y también me resultó curioso ver en algún estante que otras te anuncian que no tienen nano. Esto es curioso, ¿no? Que ya me hacen publicidad de que algo no tiene nano. O sea, eso ya es un pequeño aviso. Hay en países de la Unión Europea que incluso hay manifestaciones para que quiten la nano de los cosméticos. Esto estoy hablando de hace 6 o 7 años, cuando yo todavía no me había metido de lleno en la nano. Vale. Por ejemplo, FREMAT, tenemos un convenio con el Instituto de Investigación Sanitaria, el IDIVAL, que es del Hospital Valdecilla, en Cantabria, y investigaron con nanopartículas de nanóxido de zinc, que también se echan a las cremas solares, y vieron que a nivel celular, por lo menos en el ensayo celular, que es la primera fase de ensayo, la célula, cuando se introducía el nanóxido de zinc en la célula, directamente fallecía. Cosa que el nanóxido de zinc a escala no nano no ocurría, porque no podía entrar dentro de la célula. Vale, son investigaciones iniciales y después pues hay que ir haciendo más ensayos y demás. Vale, también llegó a mi vida con una pasta de dientes, una muestra de pasta de dientes que me nanoreparan los dientes. Tienen este compuesto aquí, hidroisopatita nano, y simplemente te metes en Google y digo, a ver qué es esto de hidroisopatita nano, y la Comisión Europea te dice que no hay datos suficientes para esta sustancia nano que se mete en la pasta de dientes para decir si tiene algún tipo de riesgo como cosmético oral. Pero también te avisa, ojo, si esa forma de esa sustancia es en forma de aguja, más en forma fibrosa, no debe ser utilizado en productos cosméticos. Yo no tengo ni idea la forma que tiene, porque no te dan esa información. Y ya la última anécdota, en el último congelador que compré, era de la empresa esta que patrocina al Barça, me viene con dos sustancias nano, tanto nano plata como
nanodióxido de titanio. No sé si es necesario o no que un congelador tenga estos nanomateriales, porque son biocidas y por eso están obligados a que me den esa información, porque hay una normativa de biocidas donde si se incorpora un producto nos lo tiene que informar en su folleto, en su manual de instrucciones o en un documento anexo, que es así como venía. Bueno, el lado positivo es que por lo menos nos informa. Ese es el lado positivo. El problema son cuando realmente lo tiene y no nos informa. ¿No me va a generar un riesgo para mí que en el ASA, por ejemplo, tenga nanoplata? Pues bueno, está integrado en el ASA, está embebido el nanomaterial dentro del ASA. En principio eso no se va a desprender, yo como usuario no voy a tener ningún problema. Si me da el ASA por darle fuego o cortarle con una radial, pues bueno, a lo mejor podría tener algún problema. Vale, bueno, aplicaciones de nanotecnología, sobre todo en edificios de patrimonio histórico, se está utilizando bastante para disminuir después el coste del mantenimiento de esos edificios. Aquí os pongo una anécdota. Siempre tenemos aquí un trabajador, entre comillas, protegido. Luego veremos cómo hay que protegerse. Y Paco al lado controlando que eso se haga bien. Vale. Hay incluso aplicaciones para el móvil para encontrar productos nanomateriales que hay en el mercado. Hay una publicación interesante solo para que veáis en el sector de la automoción. Aquí además que tenéis una planta de vehículos, para ver en todas las partes de los vehículos que ya está habiendo nanomateriales. A nivel de estadísticas estamos en el top 10 mundial. Sí que os digo que estamos a nivel de publicaciones científicas, España iba muy bien, llegó a ser top 6, pero llegó la crisis y ahora mismo estamos en el top 10. Pero el 3% de artículos que se publican a nivel mundial salen de aquí. Donde fallamos es después al producir productos nanotecnológicos con valor añadido. Eso es lo que nos falla. No podemos ser perfectos. Aquí los americanos están, digamos, a otro nivel. Por eso, mucha de la normativa o documentos técnicos que se van a referenciar van a ser de NIOSH. ¿Por qué? Porque están trabajando, digamos, van más avanzados y pues voy a hacer referencia a ellos bastante. Bueno, ¿qué normativa tenemos para los nanomateriales a nivel de prevención de riesgos? Pues específica ninguna. No hay normativa específica. Por lo tanto, tendremos que basarnos en la normativa que hay, que es de aplicación a los nanomateriales. Tenemos la ley de prevención, que conocemos todos, el Real Decreto de Agentes Químicos, el Real Decreto de Cancerígenos, por si el nanomaterial, sobre todo el nanomaterial padre, es cancerígeno, REACH y CLP, comentaremos algo, Real Decreto de EPIs, equipos de trabajo y atmósferas explosivas. Es un poco la normativa de aplicación, porque también los nanomateriales, si están en forma de polvo, pueden ser explosivos, ¿no? Vale, después tenemos normativa que se sale ya un poco del ámbito de la prevención, pero se ha regulado para el tema de cosméticos, biocidas y para el tema de información alimentaria, el Real Decreto del 2011, que básicamente, aparte de que incluso hay registros, pero sobre todo en la etiqueta nos tienen que poner, para este tipo de productos, nos tienen que poner la palabra nano. Lo que pasa es que hay controversia donde antes ya se estaban utilizando nanomateriales antes de que se publicara esta normativa. Sobre todo hay un ejemplo típico para el tema alimentario. Si ya se estaba utilizando, para no alarmar al consumidor, no se reetiquetan los productos. Solo es si se introduce un nano nuevo. Porque directamente hay muchos nanomateriales que nos estamos comiendo, llevamos muchos años y de momento tampoco es que haya pasado nada grave. El que más nos hemos comido seguramente es el nanóxido de titanio, que está en muchos productos y pues no ha pasado nada. De momento, que se sepa, ¿eh? Después igual dentro de 20 años se saben cosas, porque ya os adelanto, instituciones de reconocido prestigio dicen que esto es como la carrera antidoping, ¿no? Como los deportistas, llevamos 20 años de retraso entre lo que estamos investigando y descubriendo qué daños a la salud pueden ocasionar y realmente los productos que ya han salido al mercado. Más o menos hay un gap de 20 años, pero yo creo que es incluso mayor de 20 años.
Por lo tanto, nos enteraremos cosas por mucho más adelante. Hay dos normas de referencia, pero bueno, son más informes. Dos normas UNE que tenemos aquí para cómo gestionar el tema de los nanomateriales. Estas serían un poco las dos normas de referencia. Luego vemos otras que están saliendo, que acaban de salir en el año 2017, están recién salidos del horno, pero están más enfocadas a evaluar. Vale. ¿Por dónde, si yo no estoy metido en el mundo nano, cuál sería la primera publicación que tengo que leer? Yo leería esta. Así, para empezar, leería esta. Es del Instituto Nacional, del año 2015, y el temario más o menos es el que toco yo en la jornada. Cómo gestionar los riesgos laborales en una empresa, en una universidad, en un centro tecnológico. Cómo gestionarlos, tratando todos los puntos de vista. Vale. Y después, la siguiente publicación que hay que tener en cuenta, sobre todo por la institución que la ha elaborado, que es la Organización Mundial de la Salud, y porque es muy reciente, es de antes de ayer prácticamente, es esta que os pongo aquí. Para el tema de evaluar, que ya incluso lo referencia la OMS, hay un borrador de la norma 17058, pero todavía es borrador, no es norma, para cómo tenemos que evaluar los riesgos cuando estamos hablando de nanoobjetos, agregados, aglomerados, que ahora veremos qué es eso. Pero vamos, va a ser una norma que en cuanto se publique va a ser también una norma de referencia, pero ahora es un borrador. Vale. Seguimos un poco, vamos otra vez, volvemos un poquitín para atrás, el tema del REACH y el CLP. El otro día estuve yo con una empresa del País Vasco que dice, pues empezamos fabricando nanomateriales, era el tema del grafeno, empezamos con poquito, pero ya hemos pasado de la tonelada al año. Pues problema, o bueno, o vas a tener que hacer cosas en el tema del REACH. El REACH y el CLP son de aplicación para los nanomateriales. Los fabricantes, los importadores o los usuarios intermedios, si somos los que realmente trabajamos con ese nanomaterial, deben de garantizar el uso seguro de todas las sustancias, independientemente de la forma del nanomaterial, si está en forma nano o no está en forma nano. A partir de una tonelada se acaba el plazo el 31 de mayo de este año, ya está ahí. Si fabrico más de una tonelada, el 31 de mayo tengo que tener registrada esa sustancia. El fabricante o suministrador no tendrá la obligación de confeccionar dicha ficha de seguridad, porque la mayoría de las nanoformas registradas, en principio, pues de momento todo lo que se ve por ahí es que no cumplen las especificaciones de peligrosidad que nos marca REACH. Pero nosotros, si somos usuarios de nanomateriales y no hay ficha de datos de seguridad, porque nos dicen que como no es peligroso no nos dan la ficha de datos de seguridad, siempre vamos a tener que exigir al que nos venda el nanomaterial, pues mínimo esta información que nos marca la Comisión Europea en la publicación del año 2014, que es por lo menos la forma del nanomaterial. ¿Qué forma tiene? ¿Es forma esférica, forma irregular, forma de fibra? ¿Cuál es su forma? El tamaño, ¿qué tamaño tiene? Y si es soluble o no es soluble, generalmente en agua. Por lo menos esos tres datos nos tendrían que facilitar para después que poder yo evaluar los riesgos. Si no, difícilmente los voy a poder evaluar. Vale. El REACH y CLP, si entráis en la ECA, para saber cuántos nanomateriales se han registrado a día de hoy, bueno, mejor dicho, a día de ayer, que fue cuando hice la consulta, actualmente solo hay 20 nanomateriales registrados por la ECA que se fabriquen en una cantidad superior a una tonelada. Sabemos que hay muchos más, pero no se han registrado. De los que hay registrados, los datos que nos aportan, prácticamente tenemos aquí un ejemplo de los nanotubos de carbono de pared múltiple. Es uno de los 20 nanomateriales registrados por un fabricante.
nos dice que la sustancia se prueba con un estudio apropiado y de alta calidad, se concluye que no hay criterios de clasificación para clasificarla como peligrosa. O hay para algún peligro analizado que no hay datos. Prácticamente no hay, he mirado algunos y en ninguno nos clasifican los nanomateriales con los estudios que han hecho y los informes de seguridad química correspondientes. No hay ninguno que les clasifican como algún tipo de peligro. Por lo tanto, tranquilos, ¿no? Si el que lo comercializa dice que no hay peligro, estaremos tranquilos. Vale, bueno, más datos que veis aquí. Bueno, un tema de los nanomateriales es el tema del registro. En la Unión Europea tenemos el REACH para registrarlos. Pero hay países que dicen, bueno, esto del REACH parece que no funciona y yo me saco mi propio registro para que cuando se me comercialice en mi país esta sustancia, quiero saber a ver qué se está comercializando, que quede constancia, por si en el futuro puede haber problemas. Veis aquí diferentes países que han sacado su propio registro, incluso Estados Unidos la acaba de poner en marcha. En la Unión Europea ha habido mucho debate, pero realmente al final no han sacado un registro. Han dicho que el REACH sigue siendo válido y lo que han hecho es crear un observatorio de nanomateriales. Es una página web con mucha información volcada, pero no es un registro. Vale, ¿y qué es un nanomaterial? Pues bueno, un nanomaterial hay muchas definiciones. Aquí tenemos también un problema de base. ¿Cuál es el problema de base? Que no hay una definición legal. Por lo tanto, hasta que no haya una definición más o menos legal, sobre todo en España, pues difícilmente saldrá una normativa donde haya un ámbito de aplicación en base a esa definición. Tenemos la definición de la ISO, que es un poco una definición más amplia que la de la Comisión Europea, donde nos dice que un nanomaterial es material con cualquier dimensión exterior en la nanoscala, es decir, de 1 a 100 nanómetros, que se denomina nanoobjeto, o que tenga la estructura interna o estructura superficial en la nanoscala, todos los conocidos como materiales nanoestructurados, como puede ser una nanoespuma, por ejemplo. Bueno, el mundo de la nanoestructura es un mundo en sí mismo. La Comisión Europea da esta definición que incluye como nanomaterial aquel generado de forma natural, de forma, o sea, accidental, ahora veremos lo que es, fabricado intencionadamente, que contenga partículas en forma de agregado o aglomerado, veremos también lo que es, y que el 50% o más de las partículas estén en esa granulometría numérica y donde haya una o más dimensiones externas entre 1 y 100 nanómetros, o bien el tema de la superficie específica de ese nanomaterial cuando sea superior a 60, veis que es una definición larga, metros cuadrados respecto a centímetros cúbicos. Hay bastante polémica en esto del 50%, hay algunos que lo quieren reducir, otros subir, pues esto es lo de siempre. Y había una propuesta de revisar esta definición en el año 2014. Cada año que doy la jornada dicen que ya está a punto de salir, pero estamos en el 2018 y todavía, que yo sepa, no se ha revisado la definición, porque la definición va a tener mucha trascendencia para considerar qué es nano y qué es no nano. Vale, lo que os decía, veréis en muchas publicaciones que es un nanoobjeto, son partículas individuales que tienen al menos una de sus 3 dimensiones en la nanoescala. Pero también vais a ver mucho el tema de no AA, nanoobjetos a los que se suma sus agregados y sus aglomerados. ¿Qué ocurre cuando tenemos un nanomaterial, una nanopartícula, por ejemplo? Que cuando se genera el ambiente va a tender rápidamente a ¿qué? No le gusta estar sola, va a tender rápidamente a juntarse, a formar enlaces, bien de Van der Waals, que generalmente nos van a dar lo que se denomina aglomerados, o bien enlaces más fuertes, enlaces covalentes, y nos dará agregados. Y al final lo que respira el trabajador generalmente
pueden ser partículas sueltas, nanomateriales individuales, pero generalmente lo que va a respirar son agregados o aglomerados. Vale. ¿Cómo se clasifican los nanomateriales? Pues bueno, se puede haber muchas clasificaciones. Podemos hacer la siguiente pregunta: si tiene una o más dimensiones externas en la nanoescala. Si decimos que no, la siguiente pregunta es: ¿presenta estructuras internas en la nanoescala? Si decimos que sí, tenemos un material nanoestructurado, que será nano solo según la definición de ISO, pero no según la definición de la Comisión Europea. Vale. Si decimos que sí tiene una dimensión por lo menos en la nanoescala, ya es un nanoobjeto. Si tiene 2 o 3 dimensiones externas en la nanoescala, si decimos que no, es que solo tiene una. Por lo tanto, tenemos un nanoplato, tenemos una nanoplaca, y el ejemplo que todos más nos suena es el grafeno, ¿no? Premio Nobel. El que le consiguió caracterizar y sintetizar. Vale. ¿Presenta una relación aspecto? Si hacemos la siguiente pregunta, si hemos dicho que sí a esta pregunta, y si tiene una relación de aspecto mayor de 3:1, hablamos de que tenemos una nanofibra. Las más conocidas son los nanotubos de carbono, los más utilizados. Pensarlo, mirad lo que os pongo aquí. Ya se han sintetizado más de 50.000 tipos de nanotubos de carbono diferentes, con diferentes tamaños, diferentes longitudes, diferentes impurezas. Bueno, es un mundo en sí mismo, solo ya si nos centramos en el mundo de los nanotubos. Si decimos que no a esta pregunta, tenemos las nanopartículas. A veces de forma indiferente se dice nanomateriales, nanopartículas. Bueno, nanopartículas será que las 3 dimensiones están en la escala nano. Vale, tenemos fullerenos, por ejemplo, sería un ejemplo típico. Se pueden clasificar según su origen. Serán nanomateriales todos aquellos que se generan de origen natural. Cada vez que hago yo una barbacoa, pues tenemos, en este caso no serían de origen natural. Si hago una barbacoa, serían de origen accidental. Es algo que yo no quiero que se produzca, pero se produce. Cuando enciendo un coche, un motor de combustión, se producen nanotubos de carbono. Yo no quiero que se produzcan, pero se producen. Los de origen natural, pues no vamos a poder hacer mucho para evitar, bueno, para el tema de fuego sí, podemos hacer cosillas para evitar que se produzcan. Los volcanes lo tenemos más complicado. Las nieblas también tenemos complicado que no se produzcan, también serían nanomateriales de origen natural. Y después, donde vamos a centrar la charla, lógicamente, son en los de que fabricamos artificialmente para conseguir ¿qué? Nuevas propiedades, mejores materiales y demás. Simplemente, si oís hablar de partículas ultrafinas, son las que se generan de origen accidental, con un tamaño inferior a 100 nanómetros. Vale. También se pueden clasificar según su tipología, en función del tipo de material. El negro de carbón es con mucho el nanomaterial con mayor nivel de producción a nivel mundial. Después tenemos la nanosílice, ocuparía la segunda posición. Y aquí tenemos diferentes nanomateriales según su composición. Vale. Bueno, esto es un poquitillo, la introducción veis que es un poco larga para centrarnos, pero bueno, vamos tocando diferentes temas de normativas y demás. Siempre el que diseña un nanomaterial tiene que tener en cuenta todo el ciclo de la vida. Donde más nos vamos a centrar en la jornada es los riesgos que hay a nivel de investigación o laboratorio. La siguiente fase sería ya pruebas piloto, plantas piloto, que también hay muchos centros de investigación, universidades. También hablaremos cosas de ya a nivel de fabricación o producción industrial e incorporación en productos, y terminaría el ciclo de la vida con el posible reciclaje, incineración, se lleva a vertedero. Bueno, eso ya, el ciclo de la vida del nanomaterial terminará por ahí. Vale. Aquí veis, por ejemplo, otra publicación del Instituto Nacional del 2015 con los riesgos que hay en el sector de la construcción, y donde nos dice el ciclo de la vida que sigue un nanomaterial que se incorpora a los materiales de construcción. Por ejemplo, en el hormigón, los hormigones más resistentes que se están utilizando para presas y demás, pues ya están con el tema de los
de los nanomateriales. Y entonces, ¿en qué tareas, centrándonos ya un poco, realmente donde los trabajadores se pueden o están expuestos a nanomateriales? Pues donde haya fugas o derrames, donde haya que recoger productos de reactores, limpiar reactores, pesar nanomateriales, todo el tema del envasado, que suele ser a veces donde más se genera, cuando haya que sustituir filtros, sobre todo veremos los filtros EPA, cómo se sustituyen, porque es realmente los que han captado todos los nanomateriales. Todo el tema de la impresión 3D, que también se generan nanomateriales. Bueno, pues estas serían un poco las tareas, más las descargas, transporte, las tareas más habituales de exposición a nanomateriales. A mí las que más me suelen preocupar son todas las que tienen que ver con la limpieza y el mantenimiento. Simplemente, si nos metemos ya la toxicología, pues cuando ves estos documentales por la tarde de la 2, coincidió que vi uno de estos y nos dice: peligro, hay una contaminación invisible que está invadiendo tu cuerpo, ¿no? Nos daba así como una alerta. Pues bueno, vamos a ver qué es eso de la contaminación invisible. ¿Por dónde nos puede entrar un nanomaterial al cuerpo? Tenemos la vía digestiva, relacionado con malas prácticas higiénicas, o que por deglución nos le pasemos, digamos, nos entre el nanomaterial, le pasemos al sistema digestivo, que también se puede, sobre todo si estás acatarrado. Tenemos la vía dérmica, que en principio parece que sí penetran ciertos nanomateriales, pero hay bastante controversia, no está claro. Con la piel intacta parece que penetran menos. Lógicamente, si tienes dermatosis, tienes problemas en la piel, heridas, pues ahí parece que está claro que va a entrar. Si sudas mucho, donde tenemos un problema es pues cuando utilizamos guantes que son impermeables, sudas mucho, se abren más los poros, pues también parece que se facilita la penetración del nanomaterial por la vía dérmica. Pero aquí vais a ver que nadie se moja realmente. Donde está clarísimo que van a penetrar es por la vía inhalatoria, y no hay escapatoria, es la principal vía de entrada. Nos penetran por la vía inhalatoria y se pueden distribuir de forma sistémica, pudiendo llegar a cualquier parte de nuestro organismo. Se han encontrado nanopartículas, sobre todo en animales, porque en personas no, lógicamente no se han hecho ensayos todavía, prácticamente no hay, ni de cadáveres, sobre todo es en animales, en el cerebro, en el feto, riñones, sistema urinario, hígado. Pueden llegar a cualquier sitio, tienen una distribución sistémica, porque se van a incorporar al torrente sanguíneo. Y tienen un efecto propio de los nanomateriales, que es lo que se denomina la translocación. Son capaces de atravesar las barreras biológicas. Sobre todo, pues tenemos el ejemplo típico: si nos entra por vía inhalatoria y el nanomaterial se nos deposita por la zona nasofaríngea, a través del nervio olfativo son capaces de subir al cerebro, por ejemplo. Bueno, en el sistema respiratorio se nos puede depositar el nanomaterial, si seguimos el modelo ICRP, en diferentes zonas: a nivel alveolar, a nivel nasofaríngea, a nivel traqueobronquial. En función del tamaño vais viendo dónde se deposita más o menos. Pero se van a depositar, en función de la granulometría, prácticamente en todas las zonas del tracto respiratorio, y de ahí van a poder pasar o no a otras partes del organismo. Aquí en una imagen de microscopía electrónica, simplemente para que veáis lo que es una partícula primaria de 20 nanómetros y cómo el agregado, esto serían 3 micras. Al final, nosotros cuando respiramos, a lo mejor lo que respiramos son partículas de 3 micras, que después pues se pueden disolver o no, pueden ser más solubles, más insolubles.
pueden que pierdan las propiedades peligrosas del nanomaterial cuando se disuelvan. Bueno, pues ahí queda, lógicamente, ahí sí que queda a nivel toxicológico mucho tema por investigar. Aquí veis otra muestra en función de una partícula del tamaño, en función del tamaño que tenga, cuánto conseguimos exhalar, cuánto se deposita a nivel estratosférico, cuánto a nivel tracorobronquial y cuánto a nivel alveolar, ¿no? Por ejemplo, una de 5 nanómetros a nivel alveolar va a llegar el 30% de lo que yo he inhalado. Pero vamos, simplemente es a modo de información, ¿eh? Vale, aquí no sé si hay algún experto en microscopía electrónica. ¿Hay alguno en la sala que se dedique, hay alguno de Lina que se dedique a trabajar con microscopía electrónica? A ver, si os pregunto cuál de las dos imágenes contiene amianto, ¿cuál me diríais? Así, para los que somos profanos en la microscopía electrónica, pues en principio son similares, ¿no? Esto es una publicación que hizo Nayos como para avisar, para alertar, decir, por lo menos se parecen, hemos visto efectos en los ratones que parece que son similares al amianto, y ahí es donde se empezó a ver, realmente donde se generó un poco toda la polémica, ¿no? También Nayos hace en la publicación cómo un nanotubo de carbono penetra el epitelio alveolar y se queda ahí insertado, el nanotubo, y de ahí no sale. Y eso es un poco lo que empezó, sobre todo las fibras, los nanotubos son los que más alarma causaron. Yo simplemente es por hacer un poco de historia, porque esta charla, si sigo en FREMAP y esto sigue como hasta ahora, dentro de 30 años, si la cuento, pues a lo mejor repetimos el mismo error, ¿no? O no. Solo el hombre tropieza 2 veces o 3 en la misma piedra. El amianto en el año 1850 se empieza a utilizar. Pasan 50 años para que haya un informe donde empiezan a advertir que hay riesgo por inhalación. Pasan casi otros 50 años para que España lo meta en el cuadro de enfermedades profesionales. En el año 78 se declara ya con el riesgo que tiene de cáncer. Incluso hace poco se actualizó para otro tipo de cáncer que provoca el amianto. Y en el 2002 se prohíbe en España. Bueno, esto es un poco la historia acelerada de 150 años del amianto. Estamos hablando solo, prácticamente, o que tiene distintas estructuras, pero de un único material. Y todavía, a día de hoy, es una locura el tema del amianto. Todo el día hay noticias en prensa del amianto. Estamos hablando solo de un material, el problema de todo lo que las enfermedades que nos puedan causar los nanomateriales, muchas de ellas, salvo las que tengan que ver a veces con algo dérmico, alguna alergia que te puedan provocar, por ejemplo si tenemos nanoníquel, que se han visto casos de sensibilización al nanoníquel, lo mismo que si no estuviera en escala nano, pues como va a tardar años, pues esto hasta que se ponga en marcha, pues, y hasta que por ejemplo a las mutuas nos llegue el primer paciente que nos manifieste problemas con nanomateriales, yo que sepa, a mí todavía nadie me ha dado aviso en FREMAT de que hay una persona que ha tenido un problema de salud relacionado con nanomateriales, pues hasta que llegue eso, pues van a pasar años. Lo que sí sabemos es lo que nos ocasionan las partículas ultrafinas. Eso ya, aquí tenemos más historia, esto es psicológica. Y sabemos los efectos agudos y los efectos crónicos. Estos ya, más o menos, sí que los tenemos ya estudiados. Y muy relacionados con la contaminación. Hay muchos estudios epidemiológicos y ya tenemos conclusiones. Incluso, para que veáis, de Barcelona, del Vall d'Hebron, que han hecho un estudio de cómo afecta la contaminación a los ataques de corazón. A mayor nivel de contaminación, mayor nivel sobre todo de partículas PM2,5 inferiores a 2,5 micras. O sea, ven que contra más pequeña es la partícula, tenemos más casos de infartos. Vale. Por lo tanto, la pregunta típica, ¿el tamaño importa? El tamaño importa, ¿eh? El tema de la prevención, el tamaño importa. Pero no solo el tamaño. Nos va a importar
El tamaño nos va a decir dónde se va a depositar, por ejemplo, el nanomaterial. Y de ahí, en función de si se deposita a nivel olfativo, a nivel nasofaríngeo o alveolar, pues para dónde puede ir o no el nanomaterial, si se va a quedar ahí, si le vamos a poder eliminar del cuerpo más fácil, eso va a importar. Pero también importa la superficie específica, la reactividad de ese nanomaterial, la estructura, la forma de ese nanomaterial. Todo lo que sea forma de fibra, en principio nos da un poco de miedo, sobre todo como las fibras sean largas. Se considera que a partir de 5 micras de longitud de esa fibra, eso empieza a dar ya problema, empieza a dar ya miedo. ¿Por qué? Bueno, lo veremos ahora. Porque los macrófagos no consiguen destruirlas y por lo tanto se van a quedar ahí, en el cuerpo. Sobre todo si nos van a atravesar, por ejemplo, el epitelio alveolar y se van a quedar ahí. Eso suele generar una fibrosis y problemas respiratorios. Lógicamente, las formas menos peligrosas van a ser las formas más esféricas, que tiendan a ser más esferas. Van a ser las más fáciles de eliminar del organismo. La estructura cristalina, por ejemplo, el nanóxido de titanio tiene diferentes estructuras y se ha visto que no es lo mismo que sea la natasa, que sea rutilo, la peligrosidad del nanomaterial. Unas es más peligrosa y otras es menos, en función de su estructura cristalina. Cuánto se agregue o se aglomere el nanomaterial también va a influir. Si es más o menos soluble. Cuanto más insoluble sea, a priori es peor. Y lógicamente la composición química de ese nanomaterial. Vale. ¿Qué conclusiones nos dio la Comisión Europea, así, a modo de resumen, a nivel toxicológico? Que los nanomateriales a dosis bajas no son peligrosos. Entonces, bien, tranquilos. Y la mayoría van a presentar pocos efectos. O sea que bien. ¿Cuáles son los mayores peligros que presentan? Estrés oxidativo, inflamación en pulmones, problemas cardiovasculares y efectos genotóxicos. Son los mayores problemas. Y sí que nos hace bastante alerta con los nanotubos de carbono. Eso sí que... ahí así que parece que nos dice que cuidado, que se parece al amianto. Y el amianto no es cualquier cosa, ¿eh? También nos dice que el fenómeno de translocación puede dar lugar a que estas nanopartículas traspasen las membranas, que ya lo sabemos, y nos lleguen al cerebro y corazón, dos órganos vitales. Vale. Hay un estudio que está muy bien y que se referencia mucho, de Colonnato, donde nos dice un poco a nivel celular qué cosas se han visto. Un nanomaterial, cuando interactúa con una célula, ha sido capaz de inhibir la reparación del DNA, alterar la actividad metabólica, o sea, no te digo el mismo, sino son diferentes efectos que se han visto. Interferencia mecánica con la segregación cromosómica, o sea, todo lo que tiene que ver con el núcleo de nuestra vida. Si la réplica celular falla, si empiezan las células a hacer cosas raras, crecimientos anormales incontrolados, ya os suena el tipo de enfermedad que suele generar esas cosas, ¿no? Vale. Por lo tanto, la toxicidad de los nanomateriales no sigue los planteamientos generales de la toxicología clásica, de tóxicos de mayor tamaño, sobre todo porque a nivel celular pues nos causan problemillas. Vemos aquí cómo un glóbulo blanco va persiguiendo a una bacteria, la intenta comer, intenta hacer la endocitosis, quedársela. Aquí vemos un macrófago y un nanotubo de carbono muy pequeñito. Ese seguramente le va a poder digerir, le va a poder destruir, le va a poder eliminar. Pero, por ejemplo, aquí tenéis un estudio interesante. Tenemos un macrófago, que es nuestro sistema de defensa cuando nos atacan, de 3 micras, vemos aquí la escala, 3 micras. Si se le ataca con dióxido de titanio poco fibroso, poco alargado, cortito, puede con él. No le hace nada. Si le atacamos con dióxido de carbono más alargado, parece que no puede con él, que ahí acaba, no puede. Tema de tamaño, tema de forma, no puede con él.
Aquí veis una publicación francesa donde nos dicen cómo, en este caso, son nanomateriales generados en procesos de soldadura. En los procesos de soldadura se van a generar siempre nanomateriales, que son incidentales en este caso, como por ejemplo nos va a afectar al pulmón con el engrosamiento del pulmón entre 2 y 4 veces en función de la dosis de ese nanomaterial. Pero tenemos un problema con los nanomateriales. Por un lado, no hay valor límite. La publicación de hace 2 semanas del Instituto Nacional no tenemos ningún valor límite. Sí que hay diferentes proyectos o instituciones que para algún nanomaterial, sobre todo nanofibras, nanóxido de titanio, los más utilizados, veis aquí diferentes publicaciones de diferentes instituciones o empresas que nos dan algún valor límite, nos recomiendan para los nanomateriales. También tenemos, para saber hasta qué límite podemos llegar de exposición, publicaciones, lo que se conoce como benchmark level o limit, por instituciones. Lo tenemos tanto a nivel británico, alemán y holandés, que son más generales. Sobre todo es para controlar mi proceso, para tener, si yo mido algo, para tener con qué comparar estos límites, porque son límites no tanto basados en estudios toxicológicos, sino son más socioeconómicos. Bueno, son unos límites para tener con qué comparar. Y aquí veis aquí pues diferentes límites que hay. Y de todo lo que os he dicho al final, ¿qué? Pues veis que os cuento por cosas generalmente que todo tiende a generar incertidumbre, a no saber realmente lo que tenemos que hacer, no tenemos muchos datos toxicológicos, en algunos casos hay contradicciones, parece que lo que tiene forma de fibra y es insoluble, eso sí que da realmente problemas. Hay que seguir investigando, lógicamente. Casi todos los ensayos son a nivel in vitro o a nivel in vivo, pero queda bastante por hacer. ¿Y qué tenemos que hacer hasta entonces? ¿Dejamos de trabajar con nanomateriales? ¿Paralizamos todo? Pues no. En principio no. La Comisión Europea nos dice que no. Lo que tenemos que optar es por el principio de precaución. Así nos lo dice el Instituto Nacional. Todos nos dicen que hay que optar el principio de precaución. Y mientras tanto, a los trabajadores habrá que darles una protección apropiada. Vale, pues intentaré. Aquí tenéis más fuentes de información que os dejo, por si queréis, pero bueno, hoy en día hay muchas fuentes de información a nivel toxicológico y demás. Bueno, pues este era el primer bloque, todo el tema de la introducción, la toxicología. Y ahora vamos a meternos ya realmente en la parte dura de prevención, en evaluar el riesgo, y después acabaremos medidas de control para el riesgo. Porque evaluar el riesgo no es más que estimar todo lo que os voy a contar de evaluar, que parece que nos volvemos locos a nivel metodológico, es con un objetivo. Es para estimar la magnitud de ese riesgo para después saber qué medidas tengo que tomar para que el trabajador trabaje seguro, sin más. Vale. Por lo tanto, hay que conocer, según lo que nos dice el reglamento de los servicios de prevención, que siempre que haya sustancias o preparados químicos que introduzcan nuevas tecnologías, se cambien las condiciones de trabajo porque haya riesgos diferentes que nos estén provocando, en este caso, el empezar a trabajar con nanomateriales, tengo que reevaluar esos puestos de trabajo. Por lo tanto, siempre que haya nanomateriales, tiene que haber una evaluación de esos nanomateriales, de los riesgos que nos van a generar. Y esto nos lo dice también de una forma clara el Real Decreto de Agentes Químicos, ¿no? Nos dice que si hay agentes químicos peligrosos, en caso afirmativo, se deben evaluar. ¿Un nanomaterial es un agente químico peligroso? Según Rich, bueno, principio puede que sí, puede que no, principio de precaución. Los nanomateriales se considerarán peligrosos a no ser que haya información que demuestre lo contrario. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Aunque a veces es al revés, pero bueno. Pues aquí ocurre lo mismo. Entonces hay que evaluar.
No hay excusa. ¿Nos podrían sancionar por no evaluar? Sí. ¿Y cómo evalúo? Pues siempre hay las dos opciones clásicas. Con mi experiencia profesional y mi criterio técnico, a vuela pluma digo que no hay riesgo, criterio técnico, pero eso, pues lógicamente lo vas a defender muy mal, lo vas a tener muy complicado defender, decir que no hay riesgo. Tendrás que basarte en algo, ¿no? En metodologías, tanto evaluar con medición como sin medición. En principio, todo debería incluir medición, excepto que lo demuestres con otros medios de evaluación. ¿Medimos? ¿No medimos? Bueno, os voy a comentar las ventajas y desventajas. A veces hay que hacer las dos cosas, otras veces una. ¿Por qué surge la necesidad de no medir? La evaluación cualitativa o método sin medición surge primero porque no tenemos valor límite con qué comparar. Hemos dicho que no hay ningún material con un valor límite. Sí que hay alguna institución que nos ha dado ya alguna orientación, pero a nivel del Instituto Nacional no tenemos ningún valor límite. Tampoco tenemos, como son sustancias muy nuevas, que igual la acabo de sintetizar, que lleva poco en el mercado, que estoy investigando con ella, no tengo datos toxicológicos, no he hecho ningún estudio. Lo mismo ocurre en la industria farmacéutica. Por lo tanto, pues no sé realmente lo peligroso que es. Hay muchos agentes químicos en el puesto de trabajo. A veces, cuando hay muchos, es muy recomendable utilizar métodos cualitativos. Y evaluar con medición con los nanomateriales es complejo, es bastante complejo. Por lo tanto, a priori, la primera tendencia que vamos a tener es la evaluación cualitativa. ¿Qué ventajas tiene? Que permite evaluar en fase diseño. Lo que hemos dicho, es más rápida, es más económica, nos permite justificar por qué no medimos, nos permite jerarquizar riesgos y decir por dónde empezamos a tomar medidas preventivas. Esas son las ventajas. Y los equipos de medición para nanomateriales, pues bueno, suelen ser muy voluminosos, ya los hay portátiles, como veremos, más costosos, poco selectivos para discriminar partículas de fondo de las partículas que se están generando. La toxicidad no depende solo de la masa, que es la higiene industrial clásica, era sobre todo masa respecto a volumen. No sabemos, aunque la masa se sigue imponiendo, pero no sabemos el índice más adecuado para medir. El que se está quedando un poco atrás es el área superficial como indicador para medir. Hace falta operadores expertos. No tenemos métodos de toma de muestra y análisis normalizados, aunque veremos cosas que ya hay. Bueno, pues esos son hándicaps que tiene el tema de la medición, pero tiene unas ventajas que no tiene la evaluación cualitativa. Claro, esto es como todo. Y así, para tener claro lo de si medimos o no medimos, una de las ventajas importantes de las evaluaciones cualitativas o sin medición es que suelen sobreestimar el riesgo. Desde el punto de vista de prevención, fenomenal, no me equivoco. Desde el punto de vista de llevar a la práctica lo que dice la evaluación y de implementar las medidas preventivas, pues es un problema, porque el coste a veces puede ser inviable llevarlo a cabo. Son métodos a veces demasiado conservadores. Tan erróneo es pensar que siempre midiendo acabo la evaluación de riesgos como viceversa. Si siempre hago haciendo una evaluación cualitativa, he finiquitado la evaluación de riesgos. Tan erróneo es pensar una cosa como otra. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia siempre? Y lo veremos ahora. Pues hay que evaluar por etapas. Vamos a empezar por lo sencillito, que es la evaluación cualitativa. Después vamos a ver un poco qué podemos hacer con los equipos de medición directa o portátiles, lo más sencillo y económico que suele haber. Y después se puede incluso hacer la evaluación detallada, que lógicamente suele ser ya más para trabajos de, incluso es una propia investigación, un I+D+I. Vale, evaluación cualitativa. Hay diferentes métodos por diferentes instituciones. Tenemos método suizo, americano, francés, holandés, danés, una ISO que ha salido en el 2014 y un método de la Comisión Europea que también salió en el 2014, si no me equivoco.
¿Cuál os voy a explicar yo de forma muy rápida? El Control Banding Nanotool fue el pionero americano, y el Stoffer Manager Nano, que es un poco del que más publicaciones ha hecho el Instituto Nacional. Incluso tenemos notas de prevención, publicaciones incluso que comparan ambos métodos. La ISO está bien, el método de la ISO, el problema es que tienes que pagar para conseguir el método, y estos los tienes a disposición gratuitos, pero es una ventaja. La ventaja del Stoffer Manager es que hay una herramienta informática que te facilita el trabajo. El Control Banding Nanotool también hay una hoja Excel, es igual menos visual, menos gráfico, pero bueno, también se ha utilizado mucho. Sobre todo, ¿dónde se utiliza el Control Banding Nanotool? A nivel de escala pequeño, a nivel de laboratorios, centros de investigación, a nivel industrial, no está recomendado su utilización. Es un método que tiene 10 años ya, ¿eh? Vale. ¿Y en qué se basa? En una matriz. Se basa en una matriz. Necesito conocer dos variables. Por un lado, la peligrosidad o severidad del nanomaterial, y por otro, la probabilidad de exposición a ese nanomaterial. Con esas dos variables tenemos una puntuación y vamos a saber la medida preventiva que hay que aplicar. Si salimos con esta puntuación, si nos metemos aquí, poco probable, y una severidad muy alta, estaríamos aquí. Confinamiento, una medida súper eficaz, un control de ingeniería buenísimo. Tenemos también ventilación por extracción o campana de humos, por eso está pensado un poco para el mundo del laboratorio. Si vamos un poco ya bajando el nivel de riesgo, la probabilidad de exposición, si vamos bajando más la severidad, nos vale incluso solo con ventilación general. Ya os digo yo que aquí no vamos a estar, va a ser difícil estar, es complicado. Bueno, ¿y cuáles son las variables? Pues por un lado nos preguntan la severidad del material padre. Imaginaros, óxido de titanio. Pues a escala macro, ¿cuál es la peligrosidad del óxido de titanio? Respecto a su valor límite, si es carcinogénico, mutagénico, tóxico para la reproducción, produce asma y toxicidad dérmica. Necesitamos esa información. Con las frases H nos van a ayudar mucho, sobre todo para esto. También para la carcinogenicidad, si es H350 o H350I. Si está clasificado, pues valor alto. Si no está clasificado, perfecto, un 0 de puntuación. Si no se sabe, el método siempre te deja salir, tiene una vía de escape. Si no se sabe, un 3, o sea, un valor, te nos ponen un valor bastante alto. Después tenemos que conocer la severidad de la nanopartícula. Esto a priori es lo más complicado. Obtener información, esto sería más o menos fácil, todo el tema de forma, diámetro, solubilidad. Esto es lo que nos decía la Comisión Europea, que había que solicitar al fabricante o al que nos vende el nanomaterial para yo investigar con él, por ejemplo. Esto sí que ya es más complicado obtener, pero afortunadamente, si trabajamos con alguno de los nanomateriales que la Organización Mundial de la Salud nos pone en la siguiente tabla, nos va a facilitar bastante el trabajo. Esto ha salido en diciembre, 3 meses, esta tabla de aquí, donde nos dice que para estos nanomateriales que veis aquí, desde nanotubos de carbono, plata, nanóxido de titanio, de silicio, dendrímeros, nanoarcillas y demás, nos da respuesta a saber si podemos poner un no, o está clasificada, o no hay datos, que sería se desconoce. Si no hay datos, sería se desconoce. Si ponemos un no, pues estaríamos en este nivel, para estas variables que veis aquí. Y si ponemos un sí, estaríamos aquí. Como veis, prácticamente no hay ningún nanomaterial, solo tenemos categoría, lo que es 1A, 1B, que es un poco lo más peligroso, porque categoría 2 ya sabéis que es un poco ya, pues por ejemplo, no tenemos que aplicar el Real Decreto de cancerígenos y mutagénicos, mirad si es importante. Solo tenemos categoría 1B, y así nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, para las nanopartículas de plata a nivel de la peligrosidad que nos pueden producir desensibilización. De esto en principio, pues más o menos ya empieza a haber certeza.
Y la otra variable que tenemos que conocer es la probabilidad de generar pulverulencia o capacidad de formar nieblas. Eso genera polvo rápidamente, y sabiendo que los nanomateriales, pues salvo que estén ya muy agregados o aglomerados, no se van a ver. Nos puede ayudar a saber esto a veces haciendo una medición con un equipo de lectura directa, como veremos ahora. Estos datos sí que ya los tenemos que conocer, porque si vamos al puesto de trabajo vamos a saber cantidad que se utiliza. Veis que son pequeñas cantidades de laboratorio. Número de trabajadores expuestos. Aquí si son menos de 5 y solo van a estar 5 personas en esa zona y es una zona separada, pues vamos a poder poner un 0 de puntuación. Frecuencia de las operaciones que generan ese riesgo y la duración de la operación. Esas serían las variables. Con eso obtenemos una puntuación, entraríamos en la matriz y nos dice si tenemos que confinar, poner extracción localizada, asesoramiento de un experto, no sé, a mí no me llaméis porque yo no hice el método, o ventilación general. Serían las 4 opciones que tenemos. Bueno, pues ese es el método, es el más sencillo de utilizar. Después tenemos otro método que es el Stoffen Manager. Es holandés. Hay publicaciones en castellano del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo que así que nos lo dejan mascado para entender todas las variables, todos los algoritmos que calcula el método, pero solo es de aplicación para nanomateriales que sean insolubles, porque son los que consideran realmente peligrosos. Los que no son insolubles nos dicen que le tratemos el nanomaterial como un agente químico normal, y se considera insoluble aquellos que su solubilidad es inferior a 0,1 gramo litro. Es el criterio que hay. Estos ya valen, este método ya se puede aplicar a escala tanto de laboratorio como a escala industrial. Vale. El método, ¿en qué consiste? Es otra matriz, lo vamos a ver con un ejemplo. No os voy a explicar todas las variables que hay porque sería larguísimo y acabaríais dormidos todos. Por un lado, nos vuelve a valorar la exposición y por otro el peligro del nanomaterial. Con eso hay una matriz y hay 3 niveles de prioridad. Si nos da nivel 1, esa tarea, porque se evalúa por tareas, esa tarea será de máxima prioridad y por lo tanto las medidas preventivas que tendré que implementar tenemos que intentar subir, sobre todo que el nivel de exposición, si es muy peligroso y estamos aquí a nivel de peligrosidad, como máximo voy a poder subir aquí a nivel 2, pues habrá que intentarlo. Por lo menos que la exposición baje todo lo posible. Vale. Para la peligrosidad, en principio se utiliza esta tabla, pero nosotros no la tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque el método nos va a ir haciendo todas las preguntas. Nos pregunta exactamente el nanomaterial, el tamaño, nos va a ir preguntando cosas. Por lo tanto, está bien por si quieres saber cómo va el método, pero realmente todo esto no lo vamos a ver. Vale. Bueno, esto igual os lo paso. Es como el método nos clasifica el nanomaterial en A, B, C, D, E. Pero esto lo hace la calculadora, para eso está, para ayudarnos, la herramienta informática. Y sí que tiene una ventaja este método. Sobre todo, si trabajamos con alguno de los nanomateriales que veis aquí, pues nanóxido de titanio, de zinc, sílice de amorfa, negro de carbón, que os he dicho es el más comercializado a nivel mundial, plomo. Bueno, si coincide que estamos con alguno de los que están aquí, directamente el método ya nos dice si es C, D o E. O sea, lo hace muy sencillo. Digamos que ya no pasa a ser desconocido, porque el método también siempre te va a dejar salir. Si no sabes, poner desconocido y tiras millas. Lógicamente, si ponemos desconocido, principio de precaución, va a poner que es muy peligroso. Y las variables que tienen en cuenta la banda de exposición son todas estas que veis aquí. Incluso, para que veáis, nos tiene en cuenta hasta si utilizamos EPIs, lo que estamos separados de la fuente, el volumen del local, la ventilación que hay, y se le asigna una serie de puntuación. Si lo manipulamos en forma de polvo, en forma de gránulos, en forma de líquido, va dando una serie de puntuaciones, que no me meto a meterlo porque os voy a poner un ejemplo que es como mejor se ve.
También nos tiene en cuenta la actividad que estamos haciendo. Sí que nos dice que si la tarea consiste en la fractura o abrasión de productos finales, hay que tratarlo como un agente químico normal, y nos manda el método para un agente químico normal, que desde hace un mes está en castellano. Para el tema nano tiene un módulo nano que no está en castellano, está inglés-holandés. Vale. Nos tiene en cuenta la emisión en función del método de sintetización. Veis aquí, lo que es más peligroso es la pirólisis en llama para sintetizar nanomateriales, sería lo más peligroso. Nos tiene en cuenta la emisión potencial de la actividad en función de cómo manejo yo los sólidos. Si es en productos en contenedores cerrados sería lo ideal, si es más abierto, pues nos va dando diferentes puntuaciones. Si lo pulverizo, pues eso va a ser peligroso. Pulverizar cosas siempre dan malos resultados a nivel de higiene. Si tengo medidas de control instaladas, si no tengo ninguna, o incluso si tengo una caja o saco de guantes, bueno, nos va dando puntuaciones. Ventilación en función del volumen del local, si tengo cabinas de pulverización o no. Pues son muchas preguntas, ¿eh? Si aspiro, si limpio, si hay mantenimiento de los equipos. Como veis, es un método prolijo que tiene en cuenta muchas variables. Lo que estoy yo separado o no de la fuente de emisión. Si utilizo protección individual a nivel respiratorio, tanto protección positiva o negativa. Cuánto dura la tarea, con qué frecuencia hago la tarea. Con todo esto va a este algoritmo y calculo la banda de exposición. Todas estas son las variables que hemos visto y calcula la B. Y la B le da una puntuación y nos la va a clasificar en función de la puntuación de esta fórmula aquí, que veis aquí, pues nos va a decir la puntuación. Y con eso sabemos si es 1, 2, 3 o 4, que es lo que salía al inicio de todo en la matriz. Pero como os digo, lo vemos con ejemplo y es lo más sencillo. Tenemos una empresa que maneja y embolsa un producto que le llaman Alox, cuyo principal componente, al 75%, son nanopartículas de óxido de aluminio. El polvo en forma seca tiene forma esférica, diámetro 60 nanómetros. Lo más difícil a la hora de evaluar es obtener esta información. Esto es lo que más nos va a costar. El método se aplica en 2 minutos. Una vez que tenemos los datos, para esa tarea en concreto se aplica rápido. Lo que te cuesta es tener los datos. Es insoluble. Química superficial, que esto es un poco más subjetivo, digamos que es muy reactivo. La pulverulencia es un dato también subjetivo. ¿Está muy sucia la zona donde está esa persona? ¿Hay restos de ese nanomaterial? Si hay restos, se pondrá pulverulencia alta. Baja aglomeración. Esto al final son datos que a veces hay que poner, se desconocen. Tenemos datos de toxicidad. El óxido de aluminio en tamaño no nano, su material padre, el valor límite le sabemos, se entra en la tabla de valores límite, jornada de 7 horas, esto ya es más fácil, es tema del proceso, se embolsa 1 kilo por hora, la nave tiene este volumen, trabajan 3 personas, hay ventilación mecánica, extracción, esto es lo más fácil de obtener, son ya datos de operación. Vale, ¿cómo es el método? Pues bueno, el método nos va haciendo, vamos describiendo la tarea. Lo primero nos dice un poco cómo manejo yo ese nanomaterial, si hago spray, si manejo a granel los polvos, si los fracturo nos sacaría de este módulo y nos mandaría aquí, que nos fuéramos aquí. Ponemos datos del producto, del fabricante, la fecha, si hay ficha de datos de seguridad o no. La pulverulencia, os he dicho que es un dato un poco subjetivo. Si vemos eso que hay, se genera polvo, que está sucio alrededor, pues vamos a poner rápidamente muy alta. Si no vemos que está todo perfectamente limpio y demás, pondremos media o desconocida, porque esto es un poco subjetivo. El producto es seco, no tiene humedad, no es disolución. Hay que cargar previamente las propiedades toxicológicas que os he puesto antes del óxido de aluminio. Yo esto me he adelantado y lo he puesto. La concentración es de un 75% del nanomaterial en el producto, a veces será de un 1%, otra será, depende de lo que, o menos, puede ser.
Si el producto contiene fibras, si decimos que no, pues seguimos avanzando. Si decimos que sí, directamente el método te lo clasifica como máxima peligrosidad. O sea, ahí ya no tendría ni más preguntas. Nivel de máxima peligrosidad, como sea fibras. Si causa peligrosidad por inhalación, pues no lo sabemos. Os he puesto un ejemplo fácil en el sentido de que es uno de los que están, lo que os decía antes, en la lista que directamente él te clasifica en función del tamaño o diámetro de la partícula y el agente químico te dice ya la categoría de peligro. Con estos dos datos nos lo va a decir. Número de empleados expuestos, entramos ya en lo que es la tarea. 3. Producción al año para esa tarea. Ponemos el dato y después ya me va a empezar a preguntar cómo es la tarea. Estamos haciendo un ensacado, en este caso, donde se genera mucho polvo. Tiempo de la tarea, frecuencia de la tarea, todos los días, de lunes a viernes. Distancia, el trabajador está muy cerca del saco cuando se produce el ensacado. Si hay más de una persona alrededor. Se limpia diariamente la zona. Generalmente suele ser un no aquí, pero vamos a poner que sí, que se limpia diariamente la zona. Hay inspecciones de mantenimiento, por ejemplo, pues de los sistemas de extracción que puede haber por allí. Volumen de la nave, ventilación de la nave. Si hay sistemas de extracción localizada en la zona donde se está produciendo la emisión, en este caso es no. Protección respiratoria. Y se acabó. O sea, hay variables, hay variables para meter. Vale, con esto que nos da, ¿cuál es el resultado? Para esta tarea, si esta tarea nos da la tarea para 8 horas, si estaríamos toda la jornada, porque al meter las horas nos deja pues calcular para toda la jornada o solo para la tarea. Aquí hemos puesto que coincide, por eso veis que los resultados son los mismos. Nos da que la exposición es de nivel 2 y la peligrosidad es de nivel C. Por lo tanto, el nivel de riesgo va a ser entre el 1 y 2 y 3, en números romanos va a ser 2. El método, además, nos permite... ¿Qué pasa si yo meto medidas preventivas a esta tarea para bajar la banda de exposición? Como veis, voy a probar a meter diferentes EPIs. Ya sabéis que el EPI es la última medida y no conseguimos nada, ni reducir banda de exposición ni nivel de prioridad. Por lo tanto, mala solución. Si encerramos la fuente, que parece a priori que es muy buena medida, el método, el algoritmo que le da, no conseguimos bajar la exposición. Pues el único método que conseguiríamos bajar la banda de exposición y la banda de prioridad es hacer, es algo similar si haríamos esa medida que veis ahí. El ensacado directamente, pues tendría que estar totalmente contenido y que no hubiera ningún tipo de exposición. Vale. Eso sería un poco la filosofía de este método. Como os digo, tiene muchas más variables, tiene una aplicación informática. Siempre te deja salir si pones desconocido y hay que evaluar por tareas. ¿Estáis muertos? Vamos a parar porque queda lo más bonito, Vamos a parar 15 minutos y seguimos.